Buen día, estudiantes. Hoy vamos a ver los temas relacionados con la parte de fruta y hortalizas. Las frutas y las hortalizas constituyen una parte importante de los tejidos vegetales comestibles para el ser humano. Estas frutas y esas hortalizas inclusive se piensa que pueden llegar a aportar hasta el 70% de las proteínas que son ingeridas por los humanos a nivel mundial. Además, cada una de estas frutas y esas hortalizas, dependiendo de la familia a la que pertenezcan, va a aportar diferentes contenidos en proteínas, en energía y en carbohidratos, en lípidos, en vitaminas. Por ejemplo, tenemos la familia de las gramíneas, en la cual se encuentran los cereales, el bambú, que esas suministran alrededor del 75% de las proteínas y de la energía de la dieta del ser humano. Por otro lado se encuentran las leguminosas, entre los cuales se encuentran las guisantes, las lentejas, la soya. Estos son encargados de inclusive aportar otras proteínas que junto con las gramíneas va a tener características nutricionales complementarias. Además se encuentran otras familias, como por ejemplo podría ser las familias de la liliácea, las familias de las apiáceas y otras familias que van a constituir cada una de ellas, o cada una de ellas más bien va a aportar diferentes contenidos. Los productos vegetales, para su clasificación, cada uno de los productos vegetales que se van a consumir los podemos clasificar dentro de diferentes partes de la planta. Hay clasificaciones de estas que son un poco más comerciales y hay clasificaciones de estas que responden un poco más a la parte anatómica en la que se encuentra propiamente el tejido que se va a consumir. Por ejemplo, una de las clasificaciones que se da en algunos autores es que que dentro de una planta se encuentran tanto lo que son los frutos, se encuentran los tallos, se encuentran las hojas y las raíces. Otros términos como estos, hortaliza, otros términos como verdura, responden a algo un poco más comercial, pero cada uno de estos términos se van a ir viendo en esta parte. Entonces el primer término que tenemos es el de hortaliza, que es una planta comestible que se cultiva principalmente en huertas, ya sean huertas de personas que se dedican a eso o en huertas propiamente caseras. Las verduras son cada uno de los órganos comestibles de una planta. Las frutas y los frutos son principalmente los órganos reproductivos. Entonces, cuando nos estamos comiendo una fruta o un fruto, estamos prácticamente comiéndonos el órgano que se encarga más bien de la reproducción, obviamente de la planta. La diferencia entre una fruta y un fruto reside en que la fruta tiene un contenido en azúcar o en azúcares dulces grande. Entonces, vamos a tener que la diferencia entre estos dos reside en el dulzor. Esto va a tener también, o esto más bien va a contener dentro de su parte anatómica las semillas de la planta. Los tallos van a ser almacenes de carbohidratos para la planta. Estos tallos se almacenan durante largos periodos y van a tener en muchos casos la característica de que pueden presentar estructuras duras propiamente dentro de su anatomía, las cuales se atribuyen a la parte lignificada que se encuentra dentro de propiamente dentro de las células, o más bien en las paredes celulares. Además, veamos que los tallos constituyen, o gran parte, más bien dentro de los tallos se encuentra un tejido especializado que se encarga del transporte de los nutrientes dentro de la planta. Las flores van a ser órganos reproductivos inmaduros altamente perecederos. Las raíces son los encargados, van a ser los encargados principalmente de la absorción de plantas y nutrimentos del suelo, principalmente tanto de los nutrimentos inorgánicos como propiamente del agua. Almacenan azúcares y almidones en muchos casos y dan estabilidad o sostén a la planta dentro de lo que es la matriz de la tierra. Las semillas van a almacenar nutrimentos como el almidón, lípidos y gran cantidad de proteínas necesarias para el desarrollo embrionario. Decimos que las semillas constituyen parte del tejido latente de la planta porque esas pueden ser inclusive almacenadas dentro de estantes, ¿verdad? Y pueden propiamente, después de haber sido almacenadas durante varios tiempo, volver a ser utilizadas propiamente como organismos, para dar vida más bien a nuevos organismos. Aquí vemos varios ejemplos de lo que se encuentra clasificado dentro de las hortalizas, dentro de las flores, las categorías de frutas y frutos y semillas. Algo que tenemos que considerar es que hay ciertos productos que van a poder ser clasificados en varios de estos, dependiendo del autor que lo clasifique o dependiendo de lo que se busque, la forma en la que se busque clasificar. Uno de estos ejemplos es la hortaliza.
En el caso de las hortalizas vemos los tomates. Otros autores van a poner los tomates dentro de las frutas y de los frutos. Entonces, el tomate es básicamente un ejemplo de un producto que puede ser clasificado en varias categorías. Otro ejemplo que se encuentra aquí son las flores. En este caso vemos el brócoli que está dentro de las flores. Además, a su vez, constituye una hortaliza. Entonces, para cada una de estas características que acabamos de ver, es evidente que un mismo producto puede calzar en varias de ellas y no solamente en una. Además, veamos que para las hortalizas, otros ejemplos de hortalizas que tenemos es la lechuga, vamos a tener la zanahoria, los tomates, el chile dulce, el brócoli. Además, vamos a ver que en las flores tenemos el brócoli, el coliflor. Dentro de las frutas y de los frutos, que ya vimos que la diferencia entre fruta y fruto va a ser su contenido en azúcares, disacáridos, básicamente la sacarosa, y monosacáridos, como por ejemplo la glucosa y la fructosa. Vamos a ver que las frutas van a ser dulces, los frutos no van a ser dulces, pero dentro de esta categoría vamos a tener el melón, las uvas, las naranjas, el kiwi. Prácticamente vamos a tener la piña, el banano, cada una de ellas, cada una de estas frutas va a tener características propiamente de su tejido y características de acidez diferentes, como vamos a ver más adelante. Además, dentro de las semillas vamos a tener, por ejemplo, el maní y vamos a tener, por ejemplo, también las semillas de marañón. Veamos que estas semillas, una de las características que tienen, bueno, eso lo vamos a ver tal vez más adelante, pero una de las características que tienen es un contenido en agua bastante bajo y un contenido de lípidos bastante alto. Dentro de lo que es las verduras se encuentra, nuevamente tenemos aquí el brócoli, que ya lo hemos clasificado en dos características, en dos clasificaciones anteriores, ¿verdad? Hortalizas y flores, que también calza dentro de lo que son las verduras. Vamos a tener el repollo, tanto el repollo morado como el repollo blanco que conocemos. Vamos a tener los calabacines, vamos a tener la cebolla morada. Vamos a ver que en algunos casos vamos a tener diferentes coloraciones, que en curso anterior ya vimos que eso se atribuye a la presencia de pigmentos tipo antocianina, pigmentos tipo betacarotenos, propiamente dentro de todos estos productos. Dentro de las raíces vamos a tener el rábano y vamos a tener la zanahoria, que en el caso de las zanahorias constituyen, ya vimos anteriormente, que muchas raíces constituyen reservorios de energía bastante importantes para la planta, además de por supuesto darle sostén. Y dentro de los tallos vamos a tener la canela y vamos a tener los espárragos. Inclusive más adelante vamos a ver que la canela, propiamente la canela no se consume, el ser humano no la consume como tal, lo que hace simplemente es obtener el compuesto cinamaldehído que viene de ella, ¿verdad? Que es el que nos da el perfil de aromas y sabores característico, pero en el caso de la textura, ¿verdad? Propiamente del producto, la persona no se la come, más bien porque tiene una textura muy dura. Esta textura posiblemente, o más bien, está atribuida a la gran cantidad de células lignificadas que se encuentran dentro de este tallo. Y por supuesto el espárrago, que uno sí lo puede consumir porque ese sí tiene un contenido, o más bien tiene una textura mucho más suave. La tasa de respiración es un concepto muy importante para las frutas y las hortalizas porque nos relaciona a nosotros la cantidad de oxígeno que va a tomar la planta para procesos metabólicos en relación al dióxido de carbono que la planta va a expulsar luego de que ese proceso metabólico se dé. En el caso de los seres humanos, en el caso de los animales y en el caso de las plantas se da este mismo proceso metabólico, que es en el cual se utilizan propiamente azúcares en presencia de oxígeno para la producción de energía, que es básicamente lo que busca la respiración celular, y también el dióxido de carbono, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a medir. Entonces, propiamente, la tasa de respiración y madurez se puede medir dentro de un aparato en el cual, una vez que nosotros obtengamos el dióxido de carbono, esto lo podemos hacer pasar a través de una disolución, como por ejemplo podría ser el agua de bario. En este caso, el agua de bario, en presencia del dióxido de carbono, nos va a formar a nosotros un carbonato de bario, y el carbonato de bario va a ser el que posteriormente vamos a poder determinar, ya sea por un procedimiento como podría ser la pesada.
Entonces la tasa de respiración es el coeficiente, vemos aquí que es una división, que representa la cantidad de dióxido de carbono, que ya vimos que la podemos medir haciendo precipitar el dióxido de carbono en forma de carbonato en presencia de bario, que segrega una fruta u hortaliza a la atmósfera a partir del oxígeno consumido en procesos metabólicos. ¿Cuál es el valor de la tasa de respiración o cómo lo obtenemos? Es la cantidad, ¿verdad? Y vemos que es la concentración del dióxido de carbono dividida entre la concentración del oxígeno. Obviamente vamos a ver que tasas de respiración muy altas van a darnos a nosotros un indicio de que la planta está generando mucho dióxido de carbono y consumiendo bastante cantidad de oxígeno. Entonces este proceso metabólico que vemos aquí arriba se está dando de forma eficiente. Y lo contrario para tasas de respiración más bien muy bajas. La tasa de respiración, aquí vemos, ¿verdad? Que la tasa de respiración y madurez indica el metabolismo, ya lo dijimos, ¿verdad? De una planta. Y por ende nos va a dar a nosotros una medida de la vida útil del producto. Entonces nosotros vemos aquí varios ejemplos. Aquí los vemos que los vamos a subrayar en rojo. Vemos varios ejemplos de varios productos que van desde tasas de respiración muy bajas hasta tasas de respiración más altas, que ahorita los vamos a ver. Vemos aquí abajo que la tasa de respiración depende de varios factores, como por ejemplo podría ser la temperatura. Vamos a ver más adelante que una vez que la planta llega a su estado de madurez, en el momento que se va a cosechar, se empiezan a dar ciertas reacciones que van a hacer que esta planta vaya en camino, ¿verdad? hacia el proceso de senescencia. Estos procesos de senescencia es el momento que la planta propiamente o el producto propiamente empieza a desarrollar ciertas características que hacen que ya no sea apto para el consumo, propiamente dentro de sus tejidos o propiamente dentro de su composición. Entonces la temperatura va a hacer que todas esas reacciones o todos esos procesos se aceleren. La presencia de enzimas, que ya hemos visto que varios de los procesos de maduración dependen de varias enzimas, como por ejemplo podría ser la conversión de los almidones en azúcares simples para obviamente dar un sabor dulce, ¿verdad?, a los productos. La presencia de enzimas, otro ejemplo de ellos podría ser propiamente dentro de las pectinas, propiamente dentro de las paredes celulares que tienen altos contenidos en pectina, en los cuales ciertas pectinas o ciertas enzimas propiamente, como la poligalacturonasa, podrían venir y tomar esas pectinas y empezar a degradarlas para hacer que el producto empiece a cambiar su textura. De la tasa de respiración, cuando hay esas enzimas, también va a verse afectada. El estado de maduración, que nosotros más adelante vamos a ver, inclusive el estado de maduración se relaciona con la presencia por ahí de ciertas hormonas, como por ejemplo podría ser el etileno o ciertas hormonas del tipo auxina. Entonces este estado de maduración en presencia de esas hormonas va a hacer que la planta, al tener unas características propiamente diferentes dentro de ella, haga que la tasa de respiración aumente propiamente en el momento en que se va dando la maduración. El caso del área superficial, se ha visto que hay varios estudios, ¿verdad?, que han mostrado que en el momento que nosotros tomamos un vegetal y lo empezamos a cortar, ya sea cortarlo en forma de rodajas o cortarlo en forma de cuadritos o cualquier forma que nosotros deseemos o se desee propiamente dentro de la cocina consumir este vegetal, esta área superficial va a hacer que haya mayor contacto con el oxígeno del medio. Entonces, al haber mayor contacto con el oxígeno, obviamente la reacción o más bien el organismo va a tomar más oxígeno para que la reacción se pueda dar de una forma más efectiva. Entonces aquí vemos dentro del cuadrito que tenemos señalado aquí en rojo que tasas de respiración muy bajas van a estar atribuidos a aquellos productos que tienen una larga vida útil o que son poco perecederos. Un ejemplo de ello, los frutos secos y las nueces. Luego vamos a tener tasas de respiración bajas atribuidos a ciertos productos que tampoco son tan perecederos, pero que ya no tienen una vida útil tan larga como los frutos secos, como por ejemplo la manzana, el ajo, las uvas, la cebolla, las papas cuando han alcanzado su estado de madurez y el camote. Otras ya tienen tasas moderadas, ya empiezan a ser un poquito más perecederos, como por ejemplo el chabacano, la zanahoria, las lechugas, las nectarinas, y ahí sucesivamente iríamos hasta algunas muy altas, como por ejemplo los espárragos, el brócoli, los hongos y el maíz dulce. Además,
Un concepto que ya introdujimos anteriormente que está relacionado con la madurez es la senescencia. La senescencia es propiamente dentro de la planta, se va a dar un desarrollo en la planta, ¿verdad?, de cambios que conducen a la muerte de las células. La senescencia más que todo es un proceso de varias reacciones bioquímicas o varias reacciones metabólicas que se van a dar propiamente dentro de la planta. Un complejo de reacciones que va a hacer que inclusive nos pueda cambiar la textura del alimento. Varias de esas texturas o varios de esos cambios en la textura están atribuidos propiamente a lo que es la pared celular, los cambios que se pueden dar propiamente dentro de la pared celular, los cuales pueden ser químicos y también enzimáticos. Además, otros de estos cambios pueden ser principalmente el cambio en ciertos perfiles de sabores que se puede dar propiamente dentro de los productos al cambiar la relación de azúcares que confieren dulzor que estén disponibles y podría ser otro caso como que nos relaciona a nosotros la cantidad de esos azúcares con la cantidad de ácidos orgánicos. Entonces todos estos productos, o más bien todas esas reacciones que ocurren en ese momento después de que se ha llegado a cierto momento en la planta o a cierto estado fisiológico en la planta, es lo que nosotros conocemos como senescencia. Entonces esta senescencia nos va a conducir o va a conducir el producto a la muerte de sus células, la muerte de sus tejidos, órganos y organismos luego de la cosecha. Se llega a la acumulación de enzimas degradativas. Ya vimos que varios de estos procesos de senescencia son propiamente enzimáticos y estos procesos enzimáticos va a hacer que se empiecen a dar cambios propiamente dentro del fruto o del vegetal, ¿verdad?, del tejido comestible, y hagan susceptible que al darse esas reacciones degradativas, sea más susceptible a infecciones microbianas. Obviamente, para que un microbio pueda entrar dentro de una planta, tiene que tener un lugar por el cual pueda entrar. Si la planta ha empezado a desarrollar cambios dentro de su textura, dentro de sus paredes celulares, y se empiezan a dar rupturas de estas, obviamente la planta va a empezar a tener ciertos espacios por los cuales estas infecciones microbianas se pueden dar. Entonces, estas infecciones microbianas son una consecuencia indirecta de la senescencia. No vamos a decir que es que la senescencia las promueva, sino que la senescencia promueve las condiciones para que los microorganismos puedan entrar dentro del tejido comestible. Además, dentro de la madurez vamos a tener dos conceptos que son bastante importantes. El primero es madurez hortícola. La madurez hortícola es como cuando uno va al súper y encuentra la manzana roja y que uno dice, qué rica está esa manzana. Esa manzana no necesariamente está en el momento de mayor madurez, puede que inclusive ya esté entrando dentro de la senescencia, o sea, ya se esté empezando a morir el tejido, pero nosotros culturalmente estamos tan acostumbrados a que la manzana es roja y estamos tan acostumbrados a que en el caso de la papaya es anaranjadita y bonita, que entonces en este caso nosotros vamos a tomar la madurez hortícola como un parámetro para poder elegir la planta. Más bien para poder elegir el tejido, ¿verdad?, comestible, las frutas, el vegetal, lo que sea. Entonces, la madurez hortícola se relaciona por el momento en que el alimento llena las expectativas del consumidor. O sea, el momento en que nosotros decimos, qué rico está eso, lo voy a comprar para comerlo en la casa. La madurez fisiológica es diferente, no necesariamente, a veces coincide con la madurez hortícola, pero no necesariamente tienen que coincidir. Está determinada por el tamaño definitivo del alimento y otros indicadores. Estos indicadores son más que todo bioquímicos. ¿Cuáles son esos indicadores bioquímicos? La cantidad, por ejemplo, la tasa de respiración. ¿Y por qué decimos la tasa de respiración? Porque la tasa de respiración, o sea, la cantidad de oxígeno que una planta logre absorber o no, va a estar relacionada con otros factores, como por ejemplo, a nivel metabólico podría ser el ciclo de Krebs, podría ser la glucólisis, podría ser todos esos procesos enzimáticos, ¿verdad?, o no enzimáticos que se pueden dar propiamente dentro de la planta, que son procesos bioquímicos o ciclos bioquímicos que están relacionados propiamente con el estado o el momento en que la planta se encuentra. Entonces, esa madurez fisiológica hace que otros indicadores sean los cuales nos dan a nosotros una idea si esa planta ya llegó a la madurez fisiológica o no, y no necesariamente coincide con el color, ¿verdad?, o con el tamaño, o con el olor, o con que el banano está bien amarillito o no, simplemente coincide con otros factores. Esta gráfica que se encuentra aquí es particularmente importante o particularmente interesante porque nos permite a nosotros ver un fruto que va desde su estado, desde el principio de su existencia, va empezando a cada vez aumentar su tamaño
y a darse los cambios de color que son característicos de la pigmentación en el momento que el fruto va empezando a pasar a través de su vida. Vemos que la madurez fisiológica se encuentra en el momento en que este fruto particularmente tiene un color entre verde y amarillo. Este fruto no es apetecible por el consumidor en ese momento, sino que ese fruto es apetecible cuando se encuentra en su estado rojo. Pero veamos nosotros, en el momento en que se encuentra en su estado de madurez fisiológica, este fruto inclusive no es comestible. En realidad sí es comestible, pero lo que va a pasar es que el consumidor no lo va a consumir porque posiblemente va a tener ciertos compuestos que van a hacer que su textura sea muy dura y además va a tener ciertos compuestos, como en el caso por ejemplo podría ser del banano muy verde, que tiene ciertos compuestos por ahí que hace que se produzca dentro del paladar una sensación de astringencia. Entonces, realmente este producto en madurez fisiológica o cualquiera que sea este ejemplo, ¿verdad? Que veamos aquí, en este caso una manzana, pero cualquiera que sea este ejemplo va a hacer que en el momento de la madurez fisiológica no se hayan desarrollado esos características, aquí lo estoy subrayando, organolépticas que hagan que este producto en el momento de su madurez fisiológica sea apetecible. Propiamente después de su madurez comercial, que ahí sí el consumidor obviamente lo come, ¿verdad? Y a todos en la familia nos gusta, ¿verdad? El producto en ese momento, se va a dar el momento en que esta madurez ya se alcanzó, ¿verdad?, cierta madurez y se va a empezar a dar los cambios que va a conducir a la senescencia o la sobremadurez. Obviamente, como dijimos anteriormente, ya en este momento se han desarrollado ciertos cambios en la textura y en los sabores, principalmente que hacen que ese producto no sea apetecible, y tras de que no es apetecible se dan ciertos cambios en la textura que lo hacen susceptible al ataque de los microorganismos. Esperamos que estos contenidos vistos en Fruta y Hortalizas sean de su provecho como futuros profesionales.